Carlos Álvarez, no, listo, buenas tardes. ¿Ustedes están grabando? Sí. Listo, amigo, muchas gracias, pues. En el chat, que fueras a la oficina, al área administrativa. Hablar con Jennifer. ¿Tienes algo allá o qué? Bueno, entonces, perdón. Con todo el corazón. Bueno, después de este paseo, hijo, necesito que vayan a administrativo. ¿Cuándo estuvieron? No, profe, hay que contar la media historia. La contable usted que nosotros hicimos la carta para la multitud de la delantera. Sí. Usted se presenta conmigo una carta y iba a un grupo a ofrecer la transporte que estaba La carta dónde mismo. Ingresó escribí Venga, esta camarita, bueno, tenemos dos. Bueno, muchachos, entonces, bienvenidos, buenas noches. 2, 3, 5, 8, 10. Son los chicos. Muchas gracias por la asistencia a pesar de la lluvia, a pesar del partido. Entonces, lo primero que voy a hacer ahora, antes de presentarle el tema de hoy, es que vamos a hacer la distribución de los trabajos que ustedes van a desarrollar para la segunda actividad evaluativa. Entonces, aquí tenemos unos temas que ya los traje preparados para que ustedes, aquí vamos a trabajar en parejas, o sea, en grupos de 2 alumnos. Si alguien lo quiere presentar individual, lo puede presentar individual, no hay ningún lío. Entonces, la idea Geraldine, los trabajos con el Chamo, Tavares, con Isa, en fin, ustedes mismos escogen, pues, como es la dinámica, quiénes van a trabajar y qué temas van a trabajar. ¿Lo puedo qué? Sí, claro, ya lo voy a emplear entonces para que vayan mirando los títulos. Y ya les explico, bueno, les voy a explicar de una vez en qué consiste eso. Vean.
derechos de autor, la ley de competencia desleal, ley de insolvencia empresarial, ley de tratamiento de datos, ley antitabaco, ley de regulación para el comercio electrónico. ¿Cuál es la idea con este ejercicio? La idea con este ejercicio es que ustedes... Apaga la cámara. Es que ustedes entonces hagan una consulta en cuentas y luego presenten unas diapositivas y hagan la presentación. Y nos cuenten cuál es la ley de derechos de autor. Cuáles son algunos de sus puntos o de sus artículos más interesantes, ¿cierto? O aquí no vamos a hacer una presentación como si fuéramos abogados o gente pues que conoce el tema del derecho al revés. ¿Qué es lo que necesito? Que entendamos nosotros, por lo menos, qué es una ley de derechos de autor. Acordémonos que nosotros estamos en la universidad y nos piden mucho el tema del derecho de autor. Desconozcamos qué es la ley de derecho de autor. Desde mercadeo vemos permanentemente temas de competencia desleal. Entonces, que nos presenten en esa consulta cuáles son digamos, los eventos que se categorizan como competencia desleal, ¿cierto? La ley de insolvencia empresarial. ¿Cuándo un empresario puede declararse como insolvente? ¿Qué requisitos necesita llenar pues, para poderse declarar insolvente? Ley de tratamiento de datos. Ustedes, ya me tiene asustado esta cosa. Estoy invitando a que me segundo aquí. Ya me veo. Pero son más de tratamiento de datos, siempre que ustedes van a comprar, no, a firmar algún contrato, a buscar una compañía para, sobre todo pues de telecomunicaciones, o muchas empresas, los bancos, a usted le dicen, estaba para con la ley de tratamiento de datos, ¿cierto? Y uno, pues uno medio sabe. Entonces, la idea es que vamos a hacer esa investigación, esa consulta mejor sobre qué es esa ley de tratamiento de datos. ¿Cuáles son sus puntos más relevantes? ¿En qué consiste esa ley? ¿Cierto? Aquí no nos vamos a poner a decir que la ley de tratamiento de datos fue derogada por el decreto 5220 de 2015 en su artículo qué o en su inciso no sé qué y por tanto con nueva... No, simplemente es la generalidad, por lo menos que entendamos esa ley, que conozcamos un poquito. La ley antitabaco. Ese es el tema de la red de los cigarrillos y creo que también tiene parte del correcto esta ley, no me acuerdo muy bien. La regulación para el comercio electrónico, cómo se está o qué ley está regulando el comercio electrónico en Colombia y cómo se está regulando, ¿de acuerdo? Entonces, van obviamente a buscar qué ley. Y sí, puede citar, mire, esta ley también tiene estos decretos o estas leyes, no más pues como por saber que tiene otras leyes, otros decretos que han modificado o que han reglamentado, ¿cierto? Hacemos la presentación, ya, eso es lo que vamos a intentar hacer. Profe, ¿para qué eso? ¿Les parece importante conocer eso? Eso está dentro de nuestro contexto académico y estoy muy seguro que para ustedes está muy dentro del contexto laboral. Pero no, aquí los que trabajan en empresas tienen que ver con competencia leal, con insolvencia empresarial, con tratamiento de datos, con comercio electrónico. Quizás las compañías que se dedican al comercio de tabacos necesitarán conocer eso. ¿De acuerdo? Entonces, me dice, profe, una vez, ¿para cuándo es eso? Ese trabajo está para, creo que el 4 de abril.
Yo no las he mandado. Ay, para la evaluación dentro de 8 días. Ahora que terminemos, Geraldine, te quedas aquí, o bueno, te acercas aquí para que veas el, pero ese grupo. ¿Cómo llama el grupo? Ah, si recordamos ahorita en la sala, tenemos compañeros. Sí, ya me acordé que sí, claro. Los compañeros pidiendo, profe, Así. derecho comercial, sí, aquí está. Vean, Néstor, el papá de Luis Díaz ahí con el partido recién liberado. Bueno, entonces, este tema, ¿o tienen alguna duda? Yo espero que haya pues unas presentaciones interesantes, unas presentaciones bien argumentadas. No quiere, no, ojo, no estoy exigiendo ni estoy diciendo que tienen que hacer esas presentaciones como si fuéramos abogados. ¿Cierto? Nosotros no manejamos la terminología, pero sí podemos interpretarlas, bueno, no interpretar, porque eso es de la jurisprudencia, sino podemos leer esa ley en qué consiste, cuáles son sus principales, ¿cierto? Lo más relevante, lo que nos llame la atención. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? Señor. Listo. Entonces, ¿quién quiere trabajar esa ley de derechos de autor? Bueno, nosotros vamos a hacer las 6 de anti-tabaco. Interesante por ¿qué? Por el tema pues, de supermercados. Un poquitico de eso. Esa es la ley 1335 del 2009. Entonces aquí, vale, voy a poner un ejemplo. Esa ley es la ley 1335 de 2009. ¿Qué pretende esa ley? El Congreso de Colombia decreta artículo 1, objeto. El objeto de la presente ley es contribuir a garantizar los derechos a la salud de los habitantes del territorio nacional, especialmente la de los menores de 18 años de edad y la población no fumadora. Eso es importante conocerlo, ¿cierto? Luego dice, artículo 2, pero no vamos a poner, bueno, pues ya que está aquí, sí podríamos, ¿cierto? Capítulo 1, prohibición de vender productos de tabaco menores de edad. ¿Eso es importante o no? Eso es importante. Eso es de los vendedores. Ahí vamos. Mire que esa ley da para un buen número de diapositivas. ¿De acuerdo? Ya ustedes empiezan aquí a leer, oiga, ¿qué tan? Aquí, por ejemplo, dice capacitación a personal formativo. Pues eso para nosotros no es. ¿Sí? Programas educativos para evitar el consumo de tabaco y procurar el abandono del tabaquismo. Eso tampoco para nosotros es relevante. ¿Qué es relevante? Los primeros, los de arriba. Entonces, en ese mismo orden de ideas, vamos a buscar las otras. ¿Sí? No se les olvide, hablando de ley de derecho de autor, por favor, de colocar en la última diapositiva la página, la biografía de donde sacaron la información. ¿Cierto? Igual, si ustedes tienen imágenes, por favor, coloquen la fuente de la imagen, ¿vale? Bueno, entonces vamos a distribuir. Entonces, antitabaco. Bueno, entonces, es padre que me empujan y me caigo. Necesitamos dos. Es que hay 11. Wilmer Tavares. No. Vargas. Robin, mamá, faltan 3. Dos. Robin, te dejo mi lady. Aguanta. No, espera. ¿Con quién?
Bien. Listo. Ahora te comento que yo pienso aquí un tema. Bueno, listo. Vamos de a tres. Pero unas presentaciones. Pues, ¿sí? Bueno, bienvenidos. La otra diga hasta la letal y la otra la letal. Y que la traiga. Muchas gracias. Sí, vamos a ver. Muchas gracias por Sincera aquí. ¿Cómo se dicen? Jurisconsultos o jurisprudentes. Vamos a hacer un trabajo bien hecho. Bueno, entonces, Carlos Merchano, Wilmer Vargas y Néstor Tavares. Néstor Tavares. Bueno. ¿De qué? ¿De quiénes? Laura. Laura y yo. Laura, ¿qué es ella? Ya está Laura. Laura. Prueba de comercio Y electrónico. Valentina. Valentina. Pues, ¿qué está apellido Valentina? Otras tres competencias de ¿Cómo electrónico? José David. José David. José David. ¿No? Rojas. Bueno, ¿con quién lo sigo? Sí. Andrés. Juan, sí. Juan José. Bueno, dos. competencias de Competencia ante Luis Adriana. Ramírez, ¿cierto? también. Ramírez. Ramírez. Y ¿cierto? Señor. Bueno, 2, 4, 6, ¿cuánto hay? 3, 5, 8, 10, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pues venga, entonces, tenemos la asistencia de una vez. Aquí tenemos a Sandra Milena, excelente, tenemos a Valentina, Carlos Mario, Juan José, Luz Adriana, José David, falta Laura, Néstor Alberto, Wilmer Gabriel, Geraldine e Isabela. Ahí falta Laura. Falta Laura. Listo, bien. Yo voy a, acuérdame ahora también de mandar el pantallazo ahí para que se acuerden del grupo. Bueno, preguntas sobre este primer trabajo de consulta. ¿Para qué fecha? Y ojo, porque para el 4 de abril. Señor. Para dentro de 8 días, dice que
que tenemos parcial. Sí, señor. Y ¿qué? Sí, Parcial, parcial. pero lo mismo que De las diapositivas que le voy a mandar ahora. ahora usted está tan agresivo. Agresivo yo. Bueno, por Dios. Bueno, venga pues. Ahorita tocamos el tema de eso, ¿vale? Vamos a trabajar, entender primero un tema que se llama, y que es muy importante dentro del derecho comercial, que se llama la costumbre mercantil. Vamos también a entender el concepto de que es un acto mercantil. Y vamos a conocer un concepto que habla sobre las fuentes del derecho, mercantil. ¿De acuerdo? ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando en cualquier evento, en cualquier condición que tengamos que ver con derecho mercantil, puede ser, por ejemplo, un litigio, puede ser, por ejemplo, un contrato, pueden aparecer según la costumbre mercantil nacional o según la costumbre mercantil local o según la costumbre mercantil extranjera, ¿cierto? Entonces, es importante que conozcamos eso. Los contratos pueden haber, entonces, lecturas como según los actos comerciales. Entonces, ¿qué es un acto comercial? Entonces, eso lo vamos a entender con sus respectivas y reconoce qué es o cómo se maneja la costumbre mercantil. ¿Estamos? ¿Qué es una costumbre? Primero identificamos qué es una costumbre. Algo que siempre se repite. ¿Qué más? Algo que se vuelve una costumbre. ¿Cierto? Y entonces se vuelve tan costumbre que uno da por sentado que va a pasar, sigue pasando y va a pasar y va a pasar. Él tiene acostumbrado a llegar a las 5 de la tarde, que es una costumbre. Y se da por sentado que siempre llega a las 5 de la tarde. Ahora pensemos, en ese orden de ideas, pensemos desde las empresas que ustedes trabajan, que se volvió costumbre en esas organizaciones. Se ha vuelto costumbre. Es más, ¿y qué se volvió costumbre? ¿Y qué puede implicar un pago de ese ejercicio o de esa costumbre? ¿Sí? Por ejemplo, no, eso es una norma. Se volvió costumbre en la empresa en que yo trabajaba, que había un señor que venía y arreglaba el jardín exterior. Y no teníamos que llamarlo y teníamos que decirle, Malivio, ya está de desmontar el jardín exterior. Él cada 15 días venía y plateaba, limpiaba, bueno, lo que tuviera que hacer. Y se le paga. Eso se volvió una costumbre. Y eso, cada 15 días, cada 15 días. Y había que pagarlo. Y ahí directamente hay un contrato. ¿Qué tipo de contrato? Primero era el banco. Además, eso ni verbal era porque el señor llegaba, pasó por la tarde, es que ganando, ya trabajamos. Ni siquiera le decíamos, ven, era un contrato verbal y era un contrato por hora, por la hora. ¿Sí? Luego eso había que pagar. Eso es una costumbre. Pero no mercantil, sino como una costumbre para ejemplificar lo que es una costumbre. Es costumbre. En la mesa que familiar nacían, 30 son, se para las Pero yo costumbre es la misma respuesta. sí, se estaba en cuenta tan alta y doña Julianita se estaba en cuenta de la y se me no ya en la oficina.
pensado. Algo. Por ejemplo, sobre la costumbre que cuando empezó a costumbre de materia prima, pues yo no tengo que decir la infraestructura de gas, sino que ya le dejo sangre que privada. Ok, eso es una costumbre, ¿cierto? Sí. Geraldine. Isabel. Se volvió con de cualquier realización, todo para que no, no te nada. Cada que ya aparece una cara para el comunal. Pero eso no es organización, eso ya era En fin. Y sacar una base de otros voluntarios. Hay algunos que van Bueno, listo. Entonces, ese correcto. Yo encontré acá una definición que nos Bueno, dale. tenemos la costumbre. Dice, Dale. la costumbre mercantil se refiere a las prácticas y usos que se han establecido en el ámbito del comercio y los negocios a lo largo del tiempo. Estas costumbres son normas no escritas que regulan la conducta de los comerciantes y las transacciones comerciales. Aunque no están codificadas en las leyes formales, tienen un gran peso en la práctica comercial y pueden influir en las interpretaciones de contratos y acuerdos. Es porque es importante. Porque a pesar de que no es una ley, porque a pesar de que no es una norma, y por la costumbre, porque primero fue la costumbre mercantilista o la costumbre mercantil del derecho. Y entonces, a pesar de que no es una ley exactamente o una norma exactamente, sí es un referente en la toma de decisiones y en el dirimir litigios que tienen que ver con comercio, porque es una costumbre. ¿Quieres volver a leer, por favor? Despacito. La costumbre mercantil se refiere a las prácticas y usos que se han establecido en el ámbito del comercio y los negocios a lo largo del tiempo. Largo del tiempo. Primero fue eso que le ha hecho mercantil. Y de estas costumbres son normas no escritas que regulan la conducta de los Normas que no escritas. no escritas que regulan la conducta de los comerciantes y las transacciones comerciales. Aunque no están codificadas en las leyes formales, tienen un gran peso en la práctica comercial y pueden influir en la interpretación de contratos y acuerdos. En muchos casos, las costumbres mercantiles pueden ser utilizadas para llenar vacíos legales o aclarar aspectos de un contrato que no están especificados. Por ejemplo, si una transacción comercial se utiliza en un término que tiene un significado específico dentro de una determinada industria, ese significado puede ser interpretado según la costumbre mercantil, incluso si no está explícitamente mencionado en el contrato. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia realmente? Dice, la importancia de la costumbre mercantil radica en que ayuda a facilitar el comercio al proporcionar un marco de referencia común para los comerciantes. Esto puede contribuir a la predictibilidad y estabilidad en las relaciones comerciales. Gracias, William. Lo vamos a ver aquí más detallado. Pues, digamos que fue muy amplio la explicación de William. Sin embargo, que también lo vamos a ver. Pero primero vamos a entender cuáles son las fuentes de derecho mercantil. Ahora, primero entendamos qué es una fuente de derecho. ¿Alguien quiere leer? Bueno, hago una aclaración. Pero ¿usted por qué no enseña eso? Pues porque cuando ustedes tengan que recurrir
Cuando ustedes tengan que leer, cuando ustedes tengan que acordarse de, mire, eso está en el Código de Comercio, que buscámoslos, les van a aparecer muchos de estos términos. Entonces es importante que entendamos eso. Y aquí en este caso, como fuente de derecho mercantil, ya vamos a ver una cosa interesante. Entonces, ¿qué son las fuentes del derecho? En general, ¿no? En general. Las fuentes del derecho son actos o hechos a los que el ordenamiento jurídico reconoce capacidad para crear derecho y que nos pueden servir para ordenar y sistematizar procedimientos y disposiciones que producen normas. Es decir, de dónde se toman, digamos, de dónde sacamos esas leyes, fuentes del derecho. Entonces hablamos de fuentes reales, formales e históricas. O una fuente de derecho, legislación, costumbre. Y si lo volvemos a lo que dijo Wilmer ahora, la costumbre no es una ley, ni es una norma, es más, ni está escrita, pero se toma como referente para poder dividir asuntos. Las fuentes de derecho mercantil son las normas que regulan esta rama del derecho, como la ley, la costumbre. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? Que es que ustedes de pronto, no es que no es la costumbre. No, es que, pero es que porque es costumbre no es ley. Pues puede que no sean leyes, pero el comercio mercantil sí se ve un referente. Y sí se trabaja de acuerdo a esa costumbre mercantil. ¿Cierto? ¿Entonces, entender? Entonces, son las normas que regulan esta rama del derecho, como la ley, la costumbre, los contratos y la jurisprudencia. Pues la ley como fuente dice Con disposiciones normativas escritas y publicadas. Juego de comercio que establece cuáles son los fuentes de derecho mercantil. entonces, pues, si nos preguntan qué es una ley, el derecho mercantil es una forma de derecho positivo, pero no todas las normativas de comercio. Otra fuente, la costumbre. El comercio es más antiguo que el derecho mercantil, por lo que se basa en las tradiciones comerciales de cada país o comunidad. El derecho mercantil, la costumbre se llama usos mercantiles. La jurisprudencia. Los organismos jurídicos interpretan la ley mercantil para solucionar disputas. Las decisiones históricas que se crean sirven para evaluar casos futuros. Son los organismos jurídicos. Buscan en los cacharros, por favor, respecto de la ley mercantil. ¿Cuáles son los organismos jurídicos? Los organismos jurídicos son entidades con personalidad jurídica que tienen funciones relacionadas con el derecho. Entre ellos se encuentran los órganos de la rama judicial, los organismos del Estado, los organismos intergubernamentales y los organismos de control. Organismos de la rama judicial, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, tribunales, juzgados. Pues todo eso, esos organismos jurídicos son los que interpretan la ley para solucionar las disputas en caso de pedo. Es decir, hacer un contrato que no se está cumpliendo, empecemos a buscar las instancias, ¿cierto? Una instancia primaria puede ser una conciliación, y la conciliación, ¿cierto? No llegamos a conciliación en la cual pasemos la otra instancia, que empiece que empiece
actuar y mirar de que se trata de contrato. Los contratos. Los contratos se verán por la ley que no se haya expresamente establecido en el Código de Comercio o en la ley especiales. Hay que entender un tema. Si bien es cierto que el derecho mercantil es para actividades comerciales, también hay unas situaciones y unas condiciones que se trasladan o que tienen injerencia en el derecho civil. Y los contratos hacen parte también del derecho civil. ¿Bueno? La doctrina. La doctrina es una fuente formal del derecho en Colombia, nos dice en las opiniones de los juristas sobre el derecho. Esta fuente se basa en la reflexión y en la investigación de los juristas sobre el tema jurídico. La doctrina ya viene a decir que las opiniones de los juristas sobre el derecho. Justamente se basa en la reflexión y en la investigación de los juristas. Cuando es que los jueces, los abogados, lo que hacen es que interpretar leyes. Eso se llama, creo, hermenéutica, también en derecho, la interpretación de los códigos. Entonces hay una ley, una norma, un decreto, uno entiende de una manera, otro entiende de otra manera, entonces podemos decir cuál es la doctrina tuya. ¿Cuál es la tuya? No es que mi investigación, mi experiencia es por este lado, la tuya no es por este. Ese tema de las leyes, a pesar de que están escritas, se dice cómo actuar. Ustedes seguramente han escuchado cómo interpretan los abogados, los jueces, esas leyes. Es un tema de la interpretación. ¿Se han escuchado esos términos? ¿Sí? ¿O no? Dice entonces que una de las características de la doctrina es una fuente de conocimiento del derecho. Es una guía interpretativa de la ley. ¿Cómo interpretamos la ley? Desde diferentes ópticas, cada uno de los argumentos de cada uno. Sí, puede ser la competencia. Por eso se dice, ¿cuál es la doctrina? Depende de mis conocimientos, depende de mis estudios, depende de mi experiencia. Depende si que esté bendito. La doctrina orienta la toma de decisión de los jueces. Es el resultado de la labor investigativa de los juristas. Puede tener un sentido descriptivo o crítico. Y hay otra fuente en derecho mercantil que se llama la histórica. Y tenemos referencias para normar o legislar sobre derecho mercantil.